Muy buenos días, mi nombre es Gina Núñez y pues voy a presentar a través de este video lo que corresponde a la actividad del módulo 10 del Diplomado Docencia Digital de la Universidad Sergio Arboleda. Esto aquí lo que quiero es presentar mi arquitectura didáctica de un proceso de formación digital. Bueno, lo que yo hice fue continuar con la actividad que venía trabajando en infografía del diseño instruccional del modelo ADI y bueno, pues básicamente estamos construyendo historias porque queremos fortalecer las habilidades lingüísticas de la escritura de los estudiantes pues a través de una unidad didáctica puntual como es el cuento y la creación de este. Entonces, pues para iniciar, vamos a hablar un poco sobre lo que es pues una frase con la cual quiero comenzar, que es: escribir es un oficio que se aprende escribiendo. Si un estudiante quiere escribir o aprender a escribir, pues tiene que hacer el ejercicio de escribir. Escribiendo es que vamos a aprender continuamente. Entonces, pues vamos a mirar aquí unos procesos de metacondición de primer orden, en lo cual pues nos encontramos primeramente con el procesamiento de la información, ¿verdad? Nos encontramos, por ejemplo, con qué voy a escribir, o sea, ese es el motivo, el objeto trazado, cuál es la inspiración del estudiante al momento de sentarse a escribir, quién va a contar la historia, es decir, yo debo tener claro cuál va a ser la voz narrativa que va a seguir el hilo conductual de toda mi historia. ¿Cómo va a cambiar mi protagonista? Es decir, yo debo trazar un antes y un después, tenerlo claro para saber qué expectativa voy a tener con mi personaje durante el recorrido de mi producción, de mi cuento. Y cuál va a ser el detonante del cambio, es decir, cuál va a ser ese momento en el cual el protagonista va a cambiar un escenario por otro, si es un viaje, un cambio de familia, un pensamiento, algo, pero que me genere un cambio, algo de innovación. Entonces, ellos, todo ese, toda esa información, cómo la van a procesar, pues básicamente es a través, primeramente les vamos a poner un video tipo A, en el cual pues lo que vamos a hacer es, miren, pautas básicas para escribir un cuento. Entonces el estudiante pues va a observar este corto video y le va a ser muy útil pues para tener algo básico. Bien. Eh, Dentro de la metacondición del segundo orden, pues es importante también hablar del SRL, del proceso de autorregulación al momento de escribir ese cuento. ¿Qué es eso que el estudiante debe tener en cuenta? Bueno, primeramente debe haber una autosupervisión y cómo vemos pues ese proceso. Recordemos que básicamente la autosupervisión es pues supervisar y vigilar las acciones que yo voy a llevar a cabo. Entonces para ellos van a tener este mapa, un mapa de cuento en el cual ellos deben ir haciendo toda su estructura, ¿verdad? Y de esta manera pues van teniendo una forma de supervisar su propia producción. Pues posterior a ello es importante que estén todo el tiempo también haciendo un autodiagnóstico de cómo ellos creen que llevan todo pues su proceso. Para ello, cuando hablamos de autodiagnóstico es mirar esas acciones, ¿verdad?, realizadas en función del cumplimiento de ciertas metas. Entonces, a partir de la siguiente rúbrica que ellos van a tener, ellos puedan tener un monitoreo constante, una rúbrica de 4 pasos, básicamente en donde ellos van a mirar la organización, las ideas, el contenido, el desarrollo de los personajes, la creatividad, cómo están utilizando la gramática y la ortografía y el uso del lenguaje, cómo está haciendo para que él pueda mirar cómo va ese recorrido de su producción. Es importante también que el estudiante tenga un autorreforzamiento. En ese autorreforzamiento, el estudiante debe recordar todo lo que vio en el video tipo A, todas las pautas que se le han sido diseñadas por el docente y debe
pues reforzar lo siguiente, debe reforzar el tema que él va a tener en el cuento, que sea concreto, que sea importante, recuerde que va a ser un relato corto, que debe cubrir una historia en un tiempo determinado. Debe tener claro qué tipo de narrador va a utilizar, si va a ser primera, segunda o tercera persona y de qué forma le va a dar protagonismo a ellos. Debe elegir los personajes, qué personajes van a ser los principales, quiénes van a ser los que lo van a ayudar, quiénes van a ser los que van a ser los antagonistas, en fin, para no cargar nuestro cuento con tantos personajes porque es un cuento que generalmente va a ser corto. Pues el cambio es que a pesar de que hay una estructura de inicio, no y desenlace, nosotros en algún punto se hace necesario meter como algo de motivación que cambie, que refuerce el relato, pero que no digamos, que no saque del contexto lineal que se ha venido trabajando. Y todo ese cambio se debe ver evidenciado a través de indicios, ¿verdad? Que son de manera muy sutil, uno va pues provocando esos cambios en el relato. En algún punto, si les llega lo que es el bloqueo, el famoso terror de la hoja en blanco al momento de escribir, ellos perfectamente puedan hacer uso del desbloqueo, recordando que ellos pueden pensar en historias que ya saben y conocen y partiendo de ahí pueden recrear sus historias, porque lo que hacemos es realmente recrear algo que ya existe. En cuanto al corrector, es que cuando ya llevamos todo un recorrido, ¿cierto? Nosotros podemos, pues básicamente, mirar toda la parte de la ortografía, las puntuaciones, los tildes, la regla de composición al momento de escribir. Bien, seguimos pues para finalizar, vamos a mirar dentro del proceso de autorregulación la autodeterminación, que vendría siendo como el último que nos quedaría en lista. Pues en la autodeterminación, pues recordemos que básicamente cuando nosotros estamos hablando de este proceso autorregulado, es esa habilidad para yo actualizarme constantemente todos esos mecanismos, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que es mis sentimientos, los deseos y los pensamientos que yo tengo pues para poder tener pues toda esa parte involucrada. Bien, ahora pasemos a Learning Design. Aquí nosotros pues básicamente vamos a trabajar la siguiente estructura de analizar y empatizar. Cuando nosotros hablamos de analizar y empatizar, estamos hablando de qué recursos vamos a tener, cuál es el contexto y cuál es nuestra necesidad. Cuando hablamos de recursos, principalmente vamos a tener la imaginación. La imaginación es esa llave, ¿verdad?, que va a abrir todo un mundo importante para nosotros poder escribir nuestro cuento. Dentro de los recursos también vamos a tener el video, presentaciones interactivas e infografías. El contexto, pues generalmente vamos a trabajar con estudiantes de secundaria, de sexto grado, que necesitan desarrollar esa competencia lingüística mediante el acercamiento de obras literarias a través de la producción de un cuento, que beneficiando también en último nuestro RAI. Bien, entonces en cuanto al diseño, la ruta pues de aprendizaje que vamos a utilizar, que también hace parte de los procesos metacognitivos, va a ser visualizo, pienso, diseño y materializo, que eso pues tiene relación con la ruta de experimentación, diseño, de innovación y de evaluación. Cuando el estudiante pues visualiza, él puede mirar más allá, ¿verdad? Y va a tener como un acercamiento entre eso que sabe, conoce con la nueva información que va a entrar. Cuando él piensa, ya le empieza a que esas dos informaciones, la nueva con la antigua, empiezan a hacer feedback y empieza pues a pensar, a diseñar qué pueda hacer. En el diseño pues ya le empieza a innovar en todo eso que él ya sabe, conoce, para poder luego materializarlo, mostrarlo, evidenciarlo y posteriormente que pueda ser evaluado. Más adelante pues, explicaremos en detalle esta ruta. Y aquí en validación de interacciones, pues obviamente vamos a mirar la interacción con el OVA, con los pares y la interacción con los recursos digitales. Entonces vamos a mirar todo lo que tiene nuestro objeto de aprendizaje, vamos a utilizar Geniali para la presentación interactiva, vamos a utilizar YouTube para la presentación en Booktubers y así vamos a mirar la interacción con los pares a través de videos, ¿verdad? También por parte del instructor y entre los mismos compañeros y van a haber foros colaborativos, presentaciones interactivas e infografías.
Y finalmente, ¿cómo aseguramos nosotros eso? Pues básicamente nosotros vamos a trabajar con los tres tipos de evaluación, al inicio, durante y final. Al inicio con la evaluación diagnóstica, pues durante vamos a tener la evaluación formativa en función de mirar todos esos procesos metacognitivos que son bien importantes, y al final pues vamos a tener la sumativa, que va a ser la que nos va a arrojar pues la nota propia de la evidencia del diseño que hizo. Listo, seguimos con, pues, con la metacondición del tercer nivel, con ya el ejemplo del diseño como tal. En nuestro modelo didáctico, pues el modelo de enseñanza va a estar centrado en fortalecer la habilidad lingüística de la escritura del aprendizaje, pues, perdón, de la escritura del aprendiz a través de la experiencia escritural de cuentos, siguiendo unos pasos y secuencias definidas. Entonces, pues ampliando un poco más lo que es el modelo, ¿verdad? Didáctico, que son esos planes estructurados que pueden y que nos permitan, ¿verdad?, configurar nuestro currículo, pues para nosotros poder diseñar qué materiales vamos a utilizar. Pues aquí vamos a mirar la ruta del aprendizaje del estudiante durante la construcción de ese cuento. Pues el estudiante va a hacer una exploración de la habilidad que él tiene a escribir, qué tanto sabe, cómo es ese léxico, si realmente tiene o no tiene, cuál es la capacidad de él empezar a escribir y unir oraciones con párrafos para formar textos. Luego tener lo que es la escritura ya organizada, luego una reescritura, porque primero pasamos de un borrador a una reescritura, y la autocorrección, que es importante en el proceso metacognitivo del estudiante, para pues posteriormente mirar ese fortalecimiento de esa competencia alcanzada cuando logra entregar un producto, que en este caso sería el cuento. Pues la ruta del conocimiento, como ya la habíamos mencionado, es visualizo, pienso, diseño y materializo. Entonces vamos a mirar un poco más de ella. Pues en visualizo el estudiante va a observar videos que están dispuestos pues para cada actividad. En la ruta pues de visualizar, el estudiante va a mirar también un video de presentación sobre la temática a desarrollar, primeras pautas de cómo escribir un cuento. Posterior a eso, él va a hacer una prueba diagnóstica que es la exploración para mirar cómo está esa habilidad de escritura. Luego, él que ve el video de las pautas básicas para escribir un cuento, él empieza a escribir ese cuento, a hacer un primer acercamiento a la lectura, hacer una asimilación de la nueva entrada de información con el conocimiento que él ya tiene, él que sabe de cuento, que cree que es un cuento, luego con lo que ya ha visto, hace un empalme pues para poder generar, ¿verdad?, que que toda esa ruta de la cognición se active pues a través de la metacognición, y empiece a practicar lo que es pienso. Aquí ya en esta estructura, él pues básicamente nosotros vamos a hacer preguntas puntuales de cómo escribir un cuento. Entonces, él va a hacer las preguntas y automáticamente debe hacer una lluvia de ideas con todas esas respuestas a las preguntas que él hace, de por qué escribir, de cuál es el título, de cuáles son los personajes, de cuál va a ser el narrador, el contexto, en fin, todas las preguntas que se le puedan hacer. Y cuando ya las tiene como lluvia de ideas, pues ya pasa a ser un bosquejo, primer borrador con las ideas ya enlazadas, con conectores más organizados, y para poder organizarlos en oraciones, párrafos y el texto, ¿verdad? Ya un texto que sea pues mucho más claro y más coherente para finalmente aplicar si realmente cumple con esa regla de escritura, como es la coherencia, la cohesión, la adecuación y la corrección gramatical. Muy bien, luego que pasamos de pienso, pues nos vamos a la parte del diseño. Ahora que ya ha construido ese bosquejo, ¿verdad? El estudiante pues pasa a observar lo que es una infografía con los pasos del cuento, bien estructuradita, los tipos de cuentos que existen, todo esto, la estructura, frases para las posibles frases que él puede utilizar para empezar, las características de los cuentos, camino para escribir cuentos, una ruta, y ya tiene todo
todo un bagaje para que él empiece a hacer la autocorrección de eso que ya escribió, del primer borrador, del primer bosquejo que él ya hizo, pues él empieza a hacer la autocorrección importante para él poder pasar a la nueva escritura del cuento. Ojo, atendiendo a esas correcciones, pues ya él vio toda la parte de la práctica, de la teoría, ahora tiene que ir a la práctica. Ya hizo un primer cuento, un primer borrón, un primer bosquejo, ya hizo la autocorrección y todo lo que se le ha pedido, ahora sí va a ser la nueva escritura de ese cuento, que pues obviamente va a ser el que va a presentar como un cuento completamente terminado, acabado. Para pasar a la última fase, que es la del materializo, que en otras palabras no es más que evidenciar, ¿verdad?, la creación del cuento final y la forma en cómo él lo va a compartir para poder ser evaluado. Él debe decidir la presentación de esa evidencia del RAE alcanzado, si la quiere hacer a través de utilizando la plataforma YouTube para hacer un booktuber o simplemente haciendo la presentación a través de un formato interactivo. Bien, cuando llegamos a esta parte de materializo, que ya sería como toda esa ruta de nuestra estructura del curso, pues ahora nos vamos a lo que corresponde, que es el modelo de evaluación. Y ya aquí con unas características bien puntuales, ¿verdad? Un 20% para la diagnóstica, porque ya sería la evaluación inicial, un 45% con relación a la formativa, que es la que evalúa toda la parte metacognitiva y autorregulativa, y finalmente la sumativa, que es el producto final de la creación de su cuento. Bien, y de esa manera les he presentado toda mi parte de arquitectura didáctica digital de un proceso específico, en este caso el cuento o la escritura de un cuento, pues para fortalecer precisamente esa habilidad lingüística. Y pues quiero cerrar con esta frase de Ernesto Sábato, de que un buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras, a la inversa del mal escritor que dice cosas insignificantes con palabras grandiosas. Entonces, pues eso es todo lo que tenía para mostrarle. Espero que haya sido totalmente clara y se haya podido ver toda la arquitectura didáctica de mi proceso de formación, se haya visto los procesos metacognitivos, los procesos de autorregulación y obviamente el proceso de el learning design. Dios les bendiga.